Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión estamos nuevamente con el doctor Ricardo Poviersin, que ya nos viene acompañando en el canal de hace bastante tiempo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Lucas? Muy Nuevamente acá. bien, muy contento de estar acompañado de vuelta con tu presencia y le damos la bienvenida también al doctor Carlos Pairetti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo va? ¿Qué tal Ricardo? Bien, muy bien. ¿Qué decís, Carlos? ¿Cómo Bien, andás? Acá un andamos. gusto tenerlos acá en el canal. Bueno, Carlos es la primera vez que va a participar, pero bueno, ya tenemos ahí algunos proyectos también para seguir subiendo contenido. Generalmente, Carlos se dedica a la filosofía de Gianni Bátimo. En el video de hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad y sus malos entendidos. Y sin más preludio, les quiero preguntar, quien quiera tome la palabra, ¿qué es esto de posmodernidad? Y tendríamos que hablar en algún punto también de qué es modernidad y cómo se genera ese quiebre a lo post, ¿no? Ujú. Bueno, yo voy a empezar citando una frase no de Bátimo, sino de Peter Sloterdijk. Y es la siguiente, me la acuerdo de memoria. Dice, si la modernidad es la época o puede definirse como la época del progreso, la posmodernidad puede ser definida como la época de las grandes reparaciones. Una frase que me dejó pensando, que la había puesto en Facebook hace un tiempo, Facebook me la recordó, pertenece a los hijos terribles de la modernidad, me parece que se llama así el texto, si mal no recuerdo, de Sloterdijk, esa frase, y yo creo que es tal cual, es la época de las reparaciones, de las grandes reparaciones, que indudablemente el progreso moderno ha desde su punto, desde su lado oscuro, ha generado, ¿no? Ha generado un deterioro ambiental, ha generado guerras mundiales, ha generado las bombas atómicas, las pruebas atómicas, Nagasaki, Hiroshima, daño ambiental, devastación, cambio climático, opulencia por un lado, miseria por el otro, y así podría seguir hablando toda la noche. No sé qué pensás vos, Carlos. Bien, no, muy buena, la verdad que la frase me dejó pensando, muy interesante, muy linda frase de Sloterdijk, muy ilustrativa de lo que es este paso de lo moderno a lo posmoderno. Bátimo suele citar mucho también, que lo tengo por acá, este texto de Benjamin, donde Benjamin habla de la necesidad de no seguir recorriendo el burdel de la historia, ¿no? Es muy interesante la expresión. Es una expresión que Bátimo cita de Benjamin en el libro El pensamiento débil. Y de lo que se trata finalmente es de hacer un ajuste de cuentas un poco, ¿no? Lo que vos estás diciendo, Ricardo. Claro, Un ajuste sí, de cuenta, ante todo, me parece fundamentalmente con el logocentrismo. sí, eh, sí. que esta razón con mayúscula, esta diosa razón, no se lleve puesto todo lo otro, ¿no? Y a partir de ella entendamos y comprendamos aquello que se define como la única realidad. Entonces, me parece a mí que el ajuste de cuenta es básicamente, como bien lo había explicado en tu caso en los otros videos, es poder sacar a la luz todas aquellas racionalidades sofocadas, para decirlo de esa forma, ¿no? De hecho, también los que colaboran para que la posmodernidad pueda tener su lugar, además de Bátimo y todo esto posmoderno, es uno de los, creo que es un antropólogo, Leo Frobenius, por ejemplo, o Claude Lévi-Strauss, que van recorriendo con sus investigaciones de campo y van sacando a la luz los modos diferentes en cómo la racionalidad en Occidente por lo menos se estructura, ¿no? Todo lo que es la racionalidad de los nativos, en lo tocante a la cocción de los alimentos, a la medicina, a la caza, toda esa manera que toca lo mítico, es un modo de racionalidad que ha quedado también muy sofocado por la racionalidad hegemónica occidental o por este logocentrismo imperante. Así que esa frase de Sloterdijk es muy apropiada, digamos, para el ajuste de cuenta. Y restaurar, perdón que, Sí, sí, restaurar sí. también, incluso se podría inscribir claramente en este cuadrito de Paul Klee que analiza Benjamin, ¿no? O sea, restaurar, por ejemplo, todas las ruinas que quedan detrás de esta idea de progreso, que vas detrás de este logos,
que lleva la voz cantante y va olvidándose de las individualidades, incluso aquel reclamo que Kierkegaard le hacía a Hegel, ¿no? De pasar por alto las historias individuales. Se trata Sí. un poco de todo esto de la posmodernidad también, puede decirse de muchas formas. Podemos decirla con Bátimo, pero también si queremos podemos decirla con Kierkegaard, contra Hegel y así con los antropólogos y un montón de modos, ¿no? Sí, De hacer justicia a las racionalidades locales, si se quiere. sí, digamos como que me da la impresión que se podría decir que la modernidad, digamos, finalmente concluye o muestra su lado más oscuro en un imperialismo tecnocrático que ahoga las diferencias, ¿no? Sí, Yo sí. estaba pensando bueno, esto ya empieza desde la época de la conquista y la devastación de América, y también la destrucción de los pueblos originarios acá en el norte, donde muchos de ellos, digamos, la educación que se impuso fue la educación europea, castiza, digamos, de idioma castellano, ¿no? Y no se respetó sus propias lenguas. Y como sabemos, el lenguaje hace el mundo, hace las costumbres, hace a la realidad que vive ese pueblo, esas comunidades. Entonces, me parece que la reivindicación también de todos estos pueblos tiene que ver con, con esta época posmoderna que de alguna manera hace una denuncia a ese avasallamiento de la modernidad y de ese progreso, repito, tecnocrático que se impuso ahora de manera global, capitalista y neoliberal, ¿no? El capitalismo indudablemente es la ideología imperante, y el neoliberalismo, bueno, es otra manera de decir prácticamente lo mismo, ¿no? Aunque con diferencias. Exacto. La idea también para mí, la noción de restauración, es casi como un trabajo que llevan adelante muchas de las personas que rescatan, viste, las mujeres que son, como digo, tomadas por tipos que las hacen trabajar, ¿no? Porque el burdel del historicismo sería aquel lugar donde una y otra vez la filosofía en su distinta forma va y bebe de esa fuente, ¿no? En nombre de la ilustración también, que este es un problema. Porque Sí, también este ajuste de cuenta también es un poco con el proyecto ilustrado, incluso como lo está diciendo vos, que termina en esta racionalidad tecnocrática, en el Gestel heideggeriano, de alguna manera, la imposición de la ciencia técnica, aniquilando todas las diferencias. Pero justamente, ¿por qué? Porque se ha prostituido, por eso me gusta mucho a mí la imagen de Benjamin, ¿no? Del burdel, como dice Benjamin directamente acá, dice, el historicismo levanta la imagen eterna del pasado, el materialista histórico, una experiencia única del mismo que se mantiene en su singularidad. Deja que los otros se agoten con la meretriz del hubo una vez en el burdel del historicismo, ¿no? O sea, es es directo muy, muy mucho. interesante, es brillante este texto de Benjamin, pero nos sirve mucho para por lo menos marcar el tono que mueve a estos pensadores postmodernos hacia el ajuste de cuenta que decías vos recién, apoyándote en la frase de Sloterdijk. Creo que se Sí, trata de eso. Digo, para darle una cuestión así como más variopinta y que no quede a veces tan trabada en conceptos rígidos que utilizamos para explicar esto, ¿no? sí, de todas maneras, si bien la posmodernidad o muchos filósofos posmodernos, acá habría que también distinguir entre los posmodernos, los postestructuralistas, etcétera, ¿no? Claro, Hay que ver claro. si Derrida es en realidad un posmoderno o es más bien un postestructuralista. Ya dije yo la vez pasada, y creo que vos me das la razón en esto, Carlos, porque lo hemos hablado privadamente, por Ujú. privado, que tampoco Bátimo se agota en un pensamiento posmoderno necesariamente, etcétera. Pero de todas maneras, no se trata solamente reaccionar contra la ilustración, sino contra un modo de ilustración. Derrida, ya no me acuerdo en cuál texto, llega a hablar de una segunda ilustración. Es decir, la posmodernidad, y acá empiezan los malos entendidos, ¿no? Sobre todo de sectores bastante paleoconservadores, paleoliberales, nacionalistas, etcétera, que ya los conocemos y sabemos algunos, sabemos más o menos por dónde vienen, Ujú. este, donde se mete a la posmodernidad y a todos sus autores en una caja, en un lugar, bajo un esquema de irracional, de relativista, de no Claro. buscar la belleza, la verdad, etcétera, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Es Ujú. tergiversar un movimiento que es mucho más
hondo y que nos deja pensando hasta el día de hoy. Un Deleuze, por ejemplo, es leído hoy en día como un filósofo actual y que da mucho que pensar. Lo mismo que hablamos fuera de pantalla, un Rorty como que vos has trabajado, Ujú, o bueno, incluso un Lyotard, ni hablar de Bátimo, ¿no? claro. Así que También en ese orden de cosas, por ejemplo, uno encuentra, y quizá más en Bátimo también, pero en Rorty que en otros, por ahí yo lo veo con más, de una diferencia más acentuada, es el ajuste de cuenta con la episteme o con el estatuto epistemológico de la ciencia, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando Rorty habla de las redescripciones, es interesante porque homologa a Aristóteles, por ejemplo, con un poeta y un científico, ¿no? Para él, el modo de decir el mundo de cada uno en un punto epistémico, en tanto estatuto epistemológico, es exactamente el mismo, ¿eh? Eso también es muy, muy fascinante para tenerlo en cuenta, porque nosotros todavía, por eso digo, no hemos hecho cuenta con algunas epistemes, ¿no? Y siguen teniendo, si se quiere, como la voz cantante a la hora de la explicación de lo que ocurre en los asuntos cotidianos o de la vida del mundo. Por eso, por ejemplo, Bátimo en Adiós a la Verdad se queja de los expertos, que son los que están tomando de alguna manera el campo de la política y totalmente vacía de ideologías o de ideas, y simplemente apoyándose en la experticia de temas, como por ejemplo especialista en economía, especialista en tal o cual campo, pero sin contar con la idea o las ideologías que amalgaman esas epistemes recortadas, digamos, ¿no? Esto es lo que un poco Bátimo reclama. Por eso digo, cuando hablamos del ajuste de cuenta, volviendo una y otra vez sobre esa idea, creo que este ajuste de cuenta es contra la estética, por ejemplo, ¿no? Donde había un canon, la primacía de algunos grandes poetas y los otros por abajo, contra todas estas problemáticas de los estatutos epistemológicos, y así sucesivamente podemos ir nombrando, ¿no? Contra la pedagogía, en fin, es bastante extenso el mundo que recorre el ajuste de cuenta de la posmodernidad, que lo único que intenta hacer es volver a devolverle, valga la redundancia, la voz a los silenciados de la historia. Básicamente se trata exactamente. de eso. De alguna manera el trabajo es romper el continuum, como dice Benjamin, de la historia para introducir interrupciones, ¿no? O irrupciones, de tal manera que salga con este pasar cepillo a contrapelo la diferencia que está tapada. Me Sí, parece que es una imagen muy linda también de la posmodernidad esa para mí. sí, 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 silenciados humanos, en el caso varones y mujeres, distintos pueblos, etnias, comunidades, y silenciados no humanos, como los animales que padecen en Exacto. auténticos campos de concentración para la industria cárnica, por Mm, ejemplo, ¿no? ujú, sí. Incluso se podría hablar ya de silenciados maquinales de las máquinas, pero bueno, ya entramos en otra cuestión. Pero yo hoy vi un video donde lo voy a citar a Jonathan Ramos, porque lo conozco y ya es hora de que lo cite, donde pasaba una partecita también a su vez de una charla que dio Darío Sternriver, donde hablaba de la posmodernidad. Yo no sé si Jonathan recortó esa parte, la verdad que nunca vi ese video de Darío. He visto videos de Darío en la Universidad de Rosario que me parecieron muy buenos, Ujú. otros que por ahí no me convencieron, pero he visto cosas buenas de Darío, debo reconocer. Pero en este caso, él, y esto me gustaría hablarlo con vos porque creo que estarás de acuerdo conmigo, él en este caso, y ahí hacía la crítica a Jonathan, comparaba la posmodernidad con un vale todo. Cuando yo la vez pasada había dicho que cada regla, cada juego del lenguaje, cada diferencia, cada minoría, no implica un vale todo. En cada juego hay reglas estrictas, ¿no? Claro. Eh, Exacto, porque el vale todo, claro, Ricardo, en virtud de lo que estás explicando vos, implicaría la eliminación de la reapropiación de las cosas sidas del pasado, la eliminación y aniquilación total en bloque, digamos, ¿no? Y totalmente. eso ningún posmoderno hizo eso jamás. En todo caso, lo que puede hacer un posmoderno como Bátimo, aquel en que yo más me especialicé y más conozco, es generar una torsión, digamos, con aquello que se despidió, traerlo y ver de qué manera, incluso imprecisa, podemos ir aplicando o redefiniendo en otros términos nuevos lo que fue, porque nosotros finalmente, como dice Bátimo en otro de los textos, el nihilismo, digamos, no nos deja totalmente huérfanos.
Porque sí, esta sensación de orfandad, de la que se jactan muchos críticos de la posmodernidad, es una mentira, eso no es verdad. Al contrario, estos pensadores son muy lúcidos, tienen a sus espaldas toda una historia muy rica y muy profunda, y la idea es ver cómo esa historia la vamos redefiniendo. Por ejemplo, hay un hermeneuta muy interesante que es Odo Macquart, que es muy interesante lo que trata ahí, que cuando habla, por ejemplo, del conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, no lo dice solamente él, ya lo hemos leído en otros, no arrancamos nunca de cero. Yo no entiendo por qué ese capricho de pensar que en bloque dejamos el pasado y nos atenemos a lo nuevo por nuevo solamente, ¿no? O sea, no, Ahí esto es hay una... algo que también ya aparece en la segunda intempestiva de Nietzsche con la crítica a la historia. Dice, monumental. queremos fundar una segunda naturaleza y despojarnos completamente de la primera, entonces eh, quedamos desamparados, ¿no? ujú, Además viene, creo que a colación con todo esto que mencionaba Ricardo al principio, con la cita de Sloterdijk, con esta idea de los daños ambientales, la destrucción, la tecnificación, que ya van apareciendo también en Heidegger con esa Zerstörung, Vernichtung, devastación, aniquilación, un montón sí, de conceptos y cómo va retomando justamente de Nietzsche esta idea de el desierto crece, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, como el mismo progreso, con esa idea también de masificación, de maquinación y demás, ese mismo progreso va generando cierto desgaste que después inevitablemente hay que correr a salvaguardar o a reparar, ¿no? claro. sí, sí, sí. No, volviendo al vale todo, el vale todo se muestra, por ejemplo, en el tango de Discepolo Cambalache, ¿no? Lo Ujú, mismo en Burro que un gran profesor. Pero ujú, precisamente eso no es lo digamos, Discepolo no reivindicaba ahí la posmodernidad, que obviamente ni la conocía porque no había aparecido. Habla desde un discurso existencialista, quizás bastante nihilista, que hace una lectura de la realidad de aquel tiempo. Pero, claro. repito, meter a la posmodernidad o compararla con un vale todo, con un relativismo absoluto, que da lo mismo un burro que un gran profesor, Y ahí, etcétera, eso es de mala fe, ahí dijera Ricardo, Sartre. lo he visto en varias ocasiones, en congresos y demás, que expone y como que toman esa referencia de Nietzsche, no hay hecho solo interpretaciones y comienzan con esa suerte de lecturas medias superficiales o para llevarle una determinada intención política o de lectura. Tal cual. Entonces, tampoco es que es tan ingenuo ese vale todo, ¿no? No, claro. Levantar esa No, bandera. Ujú. no, no, es que Claro, es porque lo es un más modo fácil. de... Es lo más fácil de hacer. Claro. Arrastrar con todo movimiento, negarlo, reducirlo a su mínima expresión o una expresión falsa como un vale todo y no ver de qué se trata. Pero a mí me gustaría, Carlos y Lucas, que retomemos esto de las racionalidades de las minorías, ¿no? Ujú. De estos lenguajes propios que tienen y cómo estas minorías salen por fin a la luz, salen a la palestra. Y bueno, esto hace también al juego democrático que tanto añoramos y que tanta falta nos hace. Me parece que acá ya entramos en una cuestión netamente política, donde negar estas minorías es precisamente negar, me parece, una genuina democracia, en donde puedan expresarse aquellos que precisamente, como bien dijiste, Carlos, y, y siguió Lucas también comentando, han sido estas minorías acalladas, ¿no? Sí, lo que hablamos antes fuera de pantalla era un poco esto, ¿no? Que las minorías, como tales, si reclaman o buscan una reivindicación en orden metafísico para volver a imponerse y de alguna manera sobreponerse a las mayorías, terminan repitiendo el juego del que intentan escapar, ¿no? Terminan de ser minorías, salen del silenciamiento, pero terminan teniendo, esto lo dice Bátimo también, terminan teniendo más violencia que la que quieren contrarrestar. Entonces, lo que hay que pensar ahí, que sería muy interesante poder elucidarlo cada vez con mayor claridad, es qué tipo de racionalidad articula la minoría su discurso, en virtud de qué tipo de racionalidad la minoría articula el discurso para poder presentar su voz y ser escuchada dentro de esta polifonía, como diría un autor de la filosofía latinoamericana, Fornet Bentancur, que utiliza la imagen de Mm, polifonía de voces, ¿no? Como un coro, donde todos sí, nos podemos escuchar y ya nadie tiene la preponderancia. De repente un tono por ahí puede venir de algún lugar que nos puede servir, otro tono de otro, pero la idea es estar en una especie de, no sé si de isostemia, así como algo todo muy ecuánime, porque tampoco sería muy bueno, pero el respeto, digamos, a las diferencias, me parece que va por ahí. Pero para que eso se logre, a mi criterio,
se necesita una racionalidad que sea fundamentalmente persuasiva, como diría Bátimo, ¿no? Retórica persuasiva, como el Sí, argumento ad hominem, como se utiliza mucho, ¿no? No tanto una argumentación omniabarcativa que pretenda la última palabra sobre las cosas, como quien metió la mano en la entraña de lo real y dice, esto es así, se los muestro, ustedes nunca lo supieron. No, sí, me sí, parece sí, que sí. no. Sí, Eh, sí. Creo que las Me- minorías podrían articular un discurso un poco más democrático también, porque a veces las minorías son bastante violentas en su búsqueda de imponer su voz o de salir del silenciamiento. A veces no queda otra, pero me parece que una de las rutas para pensar es eso, ¿no? Saber que ninguno cuenta con un nous aristotélico en virtud del cual cree que entiende la realidad tal cual es y la está reflejando. Sí, digamos que cuando las minorías salen de esa polifonía e intentan, ¿cómo se llama?, hacer un solo discurso, Mm, ¿no? ujú, Es cuando dejan de ser posmodernas, ¿no? Es claro. cuando monopolizan un solo discurso, es cuando dejan de ser posmodernas. Y ahí se vuelven nuevamente falocéntricas o logocéntricas, etcétera, ¿no? O sea, siempre está, y esto Bátimo lo vio muy bien en el 89, siempre está la tentación de caer en la voz o en el gran hermano, ¿no? Claro. Siempre está esa tentación de recaer nuevamente en un discurso unívoco, cuando lo que precisamente de lo que se trata es de reivindicar una polifonía. Y aparte hay una cosa muy interesante, que de estos discursos conservadores, muchas veces se ataca la posmodernidad por ir en contra de la familia, por ejemplo, como si existiese una familia, primero, y Claro, como si la familia en claro, Occidente hubiese sido una maravilla, ¿no? ¿Qué claro, sé yo? claro. Tener hoy en día 14 hijos, y para mí no es una maravilla, ¿qué querés que te diga? El que lo dice Menos en Argentina. seguramente o no tiene familia o no ¿Cómo se hace estamos? cargo o no sé qué le pasa. Yo tengo tres y para mí es una gran responsabilidad. Hoy en Claro. día, o sea, las cosas que se han hecho a la familia, que se le ha utilizado para el Estado, para la guerra, que se le ha dejado de lado, que la mujer ha sido maltratada, que los chicos no se le han dado padres ausentes, madres ausentes, cosas que efectivamente y lamentablemente ocurren hoy en día, digamos, es una cosa que hay que también revisar, ¿no? La familia es un reto, no porque tradicionalmente se haya dado una estructura familiar en Occidente, debemos decir la familia como si fuese la Sí. sagrada familia, ¿no? O sea, no tiene Bueno, pero absolutamente nada que ver. Ricardo, ahí respecto de la reapropiación esta distorsionada de la modernidad, por ejemplo, la defensa del matrimonio homosexual gay, por ejemplo, sería una torsión, ¿no? O sea, se sigue Sí. conservando la idea de matrimonio, pero los miembros cambian, digamos, ¿no? Ya no son la pareja hetero. Eso es una torsión, por ejemplo, de Ah, pero sí. reapropiación entre miles de esas que hay, Sí, pero si el donde no, ángel te escucha, se enoja, ¿eh? bueno, pero no se, si no se descarta ¿cómo se diría? El formato, pero el contenido cambia, ¿no? Se trata un poco de eso muchas veces. ¿Eh? Por- Ahí Bátimo también en uno de los textos del fin de la modernidad, que no lo encuentro ahora, habla mucho de la cuestión de contenido y forma también, en una parte. Que se trata un poco de eso, decía, podemos conservar cierta forma, porque sabemos que nos ha servido, sabemos que a mucha gente le es útil, como ustedes quieran, y sin embargo el contenido puede ser diferente, ¿no? ¿Y Esto se sí, sí, utiliza. sí. por qué esos mismos contenidos buscarían la legitimación de esas formas antiguas también? Claro, esa es una muy buena pregunta. Eh, a mi criterio es porque todavía no somos, a mi criterio, la respuesta incluso la da Bátimo, pero a mi criterio es que Ah, todavía no somos pensé que te la acordaba, por eso pregunto. no somos lo suficientemente nihilistas, diría Bátimo, para poder abandonar esas cosas, ¿no? De hecho, porque también en el fondo la metafísica, como dice él, no es un traje que yo pueda abandonar de la noche a la mañana, porque sí. La metafísica, en todo caso, se va debilitando gradualmente, ¿no? Esta es la lectura de izquierda que Y Bátimo pero ofrece de ahí Heidegger. también no es una lucha por el reconocimiento, en todo caso, Claro, de, sí, sí, pero de con esta formas cuestión. viejas, digamos, Claro, ¿no? claro. Con formas Por eso es antiguas. como que en esta idea de entre las minorías que van surgiendo y demás, o las distintas voces, es como que tienen o terminan teniendo esa idea de imponerse o de ser escuchado y demás a la antigua.
Exacto, sí, porque todavía para mí no somos lo suficientemente nihilistas como dice Bátimo, y además porque somos una cultura que quizá vaya mucho tiempo para que eso lo superemos, neurótica, ¿no? Donde siempre los horizontes aseguradores que dan Sí, miedo, pero nos aseguran, siguen teniendo la primacía. Esto, por eso incluso el propio Nietzsche cuando dice yo he llegado demasiado pronto, y bueno, estamos hablando de eso en realidad, ¿no? O sea, sí, todas estas profecías, incluso en cierta forma autocumplidas de Nietzsche, más estas lecturas de la posmodernidad, por supuesto que le van a ir mucho tiempo para que abandonemos esas formas. Para mi criterio no está mal, porque es la relación entre tradición que hace Heidegger y el maestro alemán puede explicar mejor que yo, la Überlieferung, no me acuerdo cómo se pronuncia. Überlieferung, Exacto. Überlieferung, Esas sí, dos, tradición y Überlieferung. sí, Entonces, una es como una cosa monolítica y la otra yo tomo algo y le tuerzo otra cosa, ¿no? O sea, como que yo puedo hacer una interpretación abierta y libre de eso y a la vez reenviarla al futuro para que ellos también reinterpreten. Esta sí. noción de reenvío. Y además también porque de alguna manera esto es un poco la idea de destinación. Hay en el No, fondo de esto, aunque y uno no lo crea, sí. según Bátimo, ¿no? Sí, hablando del tema de familia, acá tengo un texto, no sé si se llega a ver, de Sí, lo Derrida tengo eso. con Rudinesco, Muy que se buena esa. llama ¿Y mañana qué? Donde entre varios capítulos, yo realmente lo aconsejo, es muy interesante este libro, bastante, por ser de Derrida, o una entrevista que le hacen, es bastante sencillo de leer, que el capítulo 3 se llama Familias desordenadas, donde, bueno, no voy a leerlo esta vez, no voy a mencionar, pero ninguna cita, pero quiero decir, donde él muestra, dice que el ser padre biológico o ser madre biológica no necesariamente significa ser progenitor, digamos, no significa ser padre en un sentido estricto. Esto ya Claro. viene dicho desde Lacan No, mismo, eso ya ¿no? está en Sí. Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov. Sí, Bueno, ¿Qué es sí, ser sí, sí, padre? claro. bueno, ahí está, ahí está. Entonces, no tenemos que tener pegado el padre biológico con el padre responsable, progenitor de su familia, etcétera, ¿no? Pero aparte es muy interesante lo que dijiste vos y que tiene que ver esto con familias desordenadas, cómo la familia va cambiando, Claro, se va dinamizando, cómo va adaptándose a los tiempos y cómo se va recreando. Ese es el claro. sentido, me parece, más genuino de la familia, ¿no? La cuestión Tanto es es, disolverle perdón, siempre la tiranía del referente, como diría Saussure, ¿no? O sea, que no esté referido así, solo sí, la palabra familia, a un referente que sí o sí tiene que ser el padre, hombre, la madre, mujer y los hijos, ¿no? O sea, ir disolviendo eso. Por eso, para responderle a Luque y seguir trabajando sobre ese tema que él preguntaba, seguimos un poco, Bátimo cita una cosa del Evangelio que dice, el reino de los cielos se parece a algo así, como a un escriba que va y saca cosas antiguas y nuevas del cofre de los recuerdos, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, Bátimo también cita mucho una idea, que no sé, no la leí yo directamente, de Heidegger sobre esta cuestión de los recuerdos, ¿no? O sea, siempre la idea está, incluso esto creo que va a favor de la posmodernidad, en que no arrancamos de cero. Seguimos con las formas antiguas, pero vamos como recreándolas. torciéndola, ¿no? O sea, vamos haciendo como una especie de reciclaje. Eso es lo que creo que es Sí, importante, porque si arrancaríamos totalmente de cero, ¿y qué nos quedaría? La nada misma, porque no tiene una significancia, no habría referencias, por ejemplo, ni señales, para hablar con algunos términos de Heidegger, ¿no? A mí me parece que es así. Incluso el propio Nietzsche, cuando habla de la disputa de Dionisio-Apolo, se trata un poco de eso, ¿eh? Incluso en términos artísticos, estéticos también, no podemos terminar de resolver quién tiene la preponderancia. Aparentemente sí. todavía y por ahora, y como lo dice también Nietzsche en su primer libro sobre el origen de la tragedia, la ratio socrática sigue teniendo la preponderancia, ¿no? Porque finalmente y a la larga, hoy en día bajo la racionalidad tecnológico-científica, ¿no? Sí, 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 tecnocrática, positivista, capitalista, etcétera, ¿no? Lo que Exacto, pero dijimos no hay antes. necesidad de tirar por tierra lo anterior, a eso vamos, no hay necesidad de barrer de un plumazo la tradición, no hay que renegar de eso. Por ejemplo, Bátimo es un tipo que no reniega de eso. Es Él no que, es propone un que, nuevo Dios en el término religioso. Él prefiere más vale rezar a Dios para que me libere de Dios, que sería, bueno, encontrar otra forma de decirlo, pero no reventarlo y aniquilarlo, ¿no? No se trata de no, eso, la no, pero posmodernidad.
Pero ahí es porque así como, digamos, en un momento el modelo geocéntrico aristotélico fue tomado como un dogma por la Claro. iglesia, y todo aquel que se apartaba de él y intentaba ser copernicano y poner el sol en el centro del universo, era quemado en la hoguera, como lo Mm, fue Giordano Bruno o casi lo fue Galileo Galilei. Galileo. Bueno, hoy en día la metafísica todavía aristotélica atomista o la metafísica positivista, porque el positivismo no deja de ser una metafísica, o cualquier tipo de metafísica que se intenta imponer, este, bueno, parece como que la idea de familia, la idea de Dios, la idea de hombre, de mujer, tiene que venir con ese sello metafísico, porque si no, cae en una irracionalidad. A mí lo que me Claro. dejaría en estos minutos que nos quedan, lo que me gustaría dejar en claro es primero que la posmodernidad es un movimiento para mí aún vigente, con todas las críticas que se le puedan hacer, hagámosle críticas inteligentes al menos, leamos los autores, antes de criticarlos, no leamos una o dos páginas y critiquémoslos, o un capítulo de un libro, ¿sí? Pretendiendo que entendimos todo el autor. Y segundo, bueno, sobre todo que no es un movimiento ni irracional, ni que va en contra de la familia, ni va en contra de Dios, sino que intenta, y otras cosas, sino que intenta repensar todas estas cuestiones que hacen a la dignidad humana, más allá que uno sea creyente, ateo, escéptico, etcétera, desde otro lugar, del resto de nuestros tiempos, ya desde otro pensamiento, digamos, no metafísico en el sentido como había sido planteado. Eso me parece interesante. Además, quiero decir una cosa, volviendo otra vez a lo que estábamos filosofando antes, ¿no? Sobre la tradición y lo que viene como algo sido, ¿no? Que de alguna manera u otra, esto hay muchos modos de decirlo, Bátimo lo dice de muchas formas, se trata de la fabulización del mundo. O sea, en realidad son cosas que su realidad está en discusión. Porque nosotros tenemos la idea de decir, bueno, el matrimonio es, ¿no? Apelamos a cosas antiguas. Sí, bueno, pero por antiguas no son más reales que otras. Eso es un tema muy fascinante para trabajar. O sea, como que nos hemos dado cuenta a la postre que se trata de alguna manera u otra, de una fabulización del mundo, pero nosotros tenemos que, como dice Nietzsche, soñar sabiendo que soñamos, ¿no? Es Sí. decir, sabiendo que no estamos frente a una realidad consistente, definitiva y conclusiva, sino que sabemos que es una de las tantas fabulizaciones que al mundo le han resultado para ir adelante, para decirlo en términos muy sencillos. ¿Eh? Jugamos en el abismo y en el fondo Exacto. toda relación amorosa es una promesa dada en el abismo, en una contingencia la cual no se sabe dónde nos va a llevar. Bueno, falta poco tiempo, Lucas. No sé si vos querés decir No, algo yo me o quedo comentar pensando, algo. no sé si quieren dejar abiertas algunas preguntas, si les parece ya dejamos para otro video también, porque realmente con estos temas da para un montón y que no nos hemos centrado, este, me parecen ciertas cuestiones más apuntando al tema de la reparación. No sé qué Ujú. Sí. propuestas más claves habría. Y un poco también para orientar a la gente, me parece que nos sigue, que los lea a ustedes y demás, esta cuestión de qué filósofos se nombrarían a sí mismos como posmodernos, ¿no? Un poco también para quien quiera decir, bueno, quiero estudiar algo de posmodernidad o demás, ¿en dónde tengo que ir a buscar? Ujú. La reparación, yo diría, es evitar todos los males que la tradición moderna ha hecho. Por ejemplo, el nazismo, el nacionalismo exacerbado o el bolchevismo, es decir, todas las ideologías que han, o el Ahí, americanismo, el ahí capitalismo, Ricardo, como dice Heidegger, ¿no? déjame que Que han que te haga generado, sí, un perdón. paréntesis, que digo, hace poco leí un texto de Slavoj Žižek y con todas estas cuestiones también de la reparación, aparece como esto de decir, bueno, Starbucks te vende un café y te cobras, no sé, medio dólar más para librarte de la culpa de que vos estás ayudando y donando, o en el Ah, supermercado sí. dejas 10 pesos más y te estás ayudando a no sé quién en no sé dónde. Eh, Mm. y como que todas estas cuestiones, habría una idea de la reparación
del daño inmerso en la maquinaria misma del capitalismo y la Claro, totalización claro. y demás. Sí. Entonces decir, bueno, yo ya puse mi parte, que después el resto que se ocupe otro, ¿no? Entonces también ahí hay un juego medio macabro, perverso, Claro. y que juega de alguna manera a un nivel psicológico, social tremendo. No, pero yo creo que hay distintos desafíos, ¿no? Por ejemplo, la crisis ecológica, el calentamiento global, o sea, se está jugando una nueva extinción, la sexta extinción, ¿viste? A causa de la humanidad. Digamos, son desafíos novedosos que muchos niegan, obviamente, porque en sus ideologías eso no puede entrar. Y bueno, y lo mismo que otras cuestiones que tienen que ver con la pobreza, el hambre, etcétera, la miseria social, la explotación del hombre por el hombre, la explotación de la mujer, de los animales. Esos son los grandes desafíos de nuestro tiempo hoy en día, ¿no? Son las líneas de Y, reparación, me parece a mí esa, y ¿no? ahí Que viene van la también, reparación, a mí me sí, parece que son las líneas de reparación que se están sí, buscando, ¿no? Que van totalmente, contra ese logocentrismo de sí, pensar que el hombre es el único animal privado, o sea, que su rasgo privativo es la razón, ¿no? Me parece que sí. en la posmodernidad hay que recorrer muchas cosas, incluso en el ámbito artístico, literario también, ¿no? Hay mucho de reparación, de que tengan voces o cobren voz tantos autores que por ahí antes no lo leería nadie, contra un Borges, por ejemplo, para decir un ejemplo así ya más emblemático, y sin embargo pueden tener voz y interactuar, dialogar, ser escuchados, dar sus conferencias. El, Me el parece que hay tema es, mucho. el tema es si todos quieren reparar, ¿no? Porque las 50 corporaciones que están Bueno, generando vos el cambio nombrabas climático en el justamente, mundo no tienen muchas intenciones de reparar, Claro, ¿no? si Entonces hay ahí también que, está si hay el que gran lidiar desafío. contra no solamente que es negacionista por el negacionismo mismo, sino por negación a partir de otros intereses privados que claro. van en contra de toda esta cuestión. Así que Sí, bueno, no me queda más que agradecerles a los dos por esta participación y esta charla. Bueno, y queda abierto también para continuar en otra ocasión. Así que gracias Ricardo y gracias Carlos y también a la Gracias. gente que nos acompañó en este video. por favor, gracias a vos, Carlos, por estar acá, y gracias a vos, Gracias. Lucas. Quiero mandarle un saludo especial a Alejandra Jara, que ha puesto algunos comentarios muy interesantes en mi Facebook con respecto al video anterior. Bueno, perfecto, porque van a quedar ahí los links para que puedan ir a verlos también los videos de Batimos anteriores. Bien, y yo termino diciendo nomás simplemente, Lucas, una pregunta, si la posmodernidad realmente es efectivamente una chance de emancipación, ¿eh? Eso me parece que hay que pensarlo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el alcance de la chance de emancipación de la posmodernidad? Muchas Ese gracias, es el... Carlos. Gracias. Nos vemos. Nos Gracias. vemos.